Gracias una vez más por compartir este tiempo a medida que continuamos a través de los atributos o de las perfecciones de Dios. Y aquí tenemos delante de nosotros un atributo del cual probablemente ustedes han escuchado en algún momento, y ese es la omnipotencia de Dios. Recordemos que omni significa todos, ¿verdad? Y la potencia, eso indica que el Señor es todopoderoso. Y es mi oración que a través de estos segmentos esté siendo edificado y esté siendo animado, sobre todo que el conocimiento de Dios te esté ayudando a contemplar a Dios de una manera que sea transformando tu vida, que tu oración sea diferente, que tu vida cristiana sea diferente y que este conocimiento sea moldeando tu manera de pensar y de vivir de la vida cristiana de una manera que sea agradable y que traiga gloria a Dios. Podemos ver cómo a través de los proverbios, ¿verdad? ¿Quién no ha leído los proverbios y ha quedado totalmente asombrado por la sabiduría insondable de Dios? ¿Quién no ha visto a través de los proverbios acerca de ese desafío que el autor llama a poner atención, a inclinar prácticamente el corazón, ¿cierto? La mente, a poner atención a la instrucción, a aferrarse a la instrucción? Y vemos como la importancia de poder, como le decía anteriormente, poner la mente, nuestras mentes en la palabra del Señor para meditar en ella, para pensar profundamente acerca de la palabra de Dios, porque como decíamos anteriormente, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. En pocas palabras, la experiencia, nuestra experiencia fluye a partir de lo que pensamos. Allá hay un verso que dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Por lo tanto, es tan importante de nosotros poder pensar acerca de lo que estamos pensando. A.W. Pink dijo en algún momento, el fundamento de todo verdadero conocimiento de Dios debe ser una clara comprensión mental de sus perfecciones como se revela en las Sagradas Escrituras. No se puede confiar, ni servir, ni adorar a un Dios desconocido. Así que de manera que en este momento, en esta ocasión, como le decía anteriormente, estaremos hablando de la omnipotencia de Dios, del Dios Todopoderoso. Y la Biblia usa una docena de veces el término Todopoderoso en el Antiguo Testamento. Esta palabra probablemente la has escuchado, el Shaddai, es la palabra en el Antiguo, en hebreo, en el Antiguo Testamento, que es usada para expresar que Dios es todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, se refiere al Pantocrator, para decir que Él es todopoderoso. Pero también existen otros nombres, ¿verdad? A través de la Biblia, habla del fuerte de Israel, allá en Isaías, también el grande y temible en Deuteronomio, y también el Señor Todopoderoso comúnmente en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de que Dios es un ser omnipotente o todopoderoso, lo que estamos diciendo es que puede hacer todo lo que sea en conformidad con su santa voluntad y su carácter. Y esto es muy importante y debe ser considerado. Es un motivo de mucho ánimo de saber de que no hay nada que sea imposible para Dios. Pero también esto nos da ya una indicación de que tal vez si es que hemos pensado o orado a Dios de que Dios haga esto por mí y que lo que yo estoy pidiendo es tan pequeño comparado con el poder infinito de Dios, pero no lo hemos recibido, ¿verdad? Y no ha habido respuesta a nuestra oración, entonces esto ya nos da una indicación de por qué no está sucediendo eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me responde mi oración? Y existen por lo menos varias razones por las cuales Dios podría decidir no responder la oración, pero prácticamente la definición que le acabo de dar
podría haber una pista, una clave del por qué a veces las oraciones no son respondidas. Y él, le repito nuevamente, es que Él puede hacer todo lo que sea en conformidad con su voluntad perfecta y su carácter. En pocas palabras, cuando no se nos ha enseñado, especialmente en nuestras iglesias, acerca del carácter de Dios, y esa es la razón por la cual hemos puesto tanto énfasis en el carácter de Dios. Pero cuando no se enseña acerca del carácter de Dios, podemos pedir de una manera totalmente egoísta, ¿verdad? Solamente pedir para yo verme bien en frente de otras personas, por ejemplo, ¿verdad? O pedir como una reacción, ya que esta otra persona obtuvo esto, entonces yo también voy a pedir esto otro. Pero ya vemos que Dios puede hacer todo lo que es en conformidad con su santa voluntad perfecta y con su carácter. Si alguna vez te han preguntado si Dios se preocupa solamente de las cosas grandes, solamente de los grandes eventos, Él está muy preocupado acerca de las cosas importantes que hay en el mundo entero, ¿verdad? Y tal vez no se preocupa de lo pequeño. Bueno, este atributo nos dice de que para Dios todas las cosas son pequeñas. Tal vez eres una de esas personas que alguna vez ha dicho, mejor no molesto a Dios, porque Él tiene tanto de qué preocuparse, el pobre. Bueno, aparte de que este tipo de sugerencia puede ser muy ingenua e inocente, la verdad es que ofende a Dios. Ofende a Dios porque le reducimos a nuestro nivel. Ustedes se pueden imaginar el Dios que creó el sol y el universo. Pensemos acerca de eso un poco. El sol en un segundo genera tanta energía como la energía que necesita el mundo entero en un periodo de 300.000 a 500.000 años. En un segundo el sol genera esa cantidad de energía y Dios creó el sol y el universo. Muchas veces Dios es reducido por los hombres prácticamente a un ser creado cuando decimos que tal vez esto o aquello, tal vez sea demasiado para Él. Para quien es capaz realmente de llevar a cabo la creación, el mundo entero, con el aliento de su boca, todas las cosas son pequeñas. El libro de Isaías, capítulo 40, verso 28, dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Y solamente unos capítulos más tarde, en el capítulo 46 de Isaías, dice, ¿a quién me asemejarán? ¿Me igualarán o me compararán para que seamos semejantes? En pocas palabras, lo que está diciendo es, ¿a quién me vas a comparar que sea remotamente como yo? Dice el Señor. Es porque el Creador, como hemos dicho en otras ocasiones, es de otra clase, ¿verdad? Es completamente diferente en muchos aspectos a su creación. Cuando se trata de argumentar acerca de Dios, de lo que puede hacer, hay quienes sostienen, de alguna manera, prácticamente lo que son supersticiones y son aspectos que ni siquiera son basados en la Biblia. Pero hay quienes sostienen que Dios podría pecar, por ejemplo, que podría errar, que podría morir, que podría convertirse en piedra, etcétera, etcétera. Un montón de contradicciones. Es ridículo, porque Dios sabemos que puede hacer cualquier cosa que sea en conformidad, en armonía con su santa voluntad y su carácter, lo dijimos, ¿cierto? Sin embargo, las Escrituras dicen claramente que hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Aquí, por supuesto, debemos aclarar
que Dios puede hacer cualquier cosa que sea consistente y en armonía con sus atributos, ¿verdad? Debemos recalcar eso, ¿verdad? Por ejemplo, Dios no puede amar el pecado, porque sería una contrariedad a su santidad. Dios no puede violar su palabra, porque sería negarse a sí mismo y negar su verdad. Dios no podría castigar al inocente, porque sería contrario a su bondad y a su justicia. Dios no puede amar al pecador, que se obstina, que le resiste, que es rebelde y no se arrepiente, porque eso iría en perjuicio de su justicia y de su santidad. Entonces sí existen varias cosas que no puede hacer, pero la razón es que Dios no puede hacer nada que sea indigno o contrario a su naturaleza, o contrario a su voluntad revelada, que es la Biblia. Una vez más podemos ver que los atributos de Dios no pueden ser encapsulados, aislados de los demás, sino que ellos están íntimamente entretejidos o vinculados con otros atributos u otros elementos que son parte del carácter de Dios. Por lo tanto, la omnipotencia, una vez más, vemos como la omnipotencia está vinculada o entretejida con la voluntad soberana de Dios, su sabiduría y su santidad. El poder de Dios es realmente la garantía de que su voluntad se llevará a cabo. Stephen Charnock escribe lo siguiente, dice: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que gusta. Todo aquello que gusta. Todo lo que dicta su sabiduría infinita. Todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Qué vanos serían los designios eternos si el poder no interviniera para cumplirlos. Sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima. Sus promesas, un sonido vacío. Sus amenazas, alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo. Es infinito, eterno, inconmensurable, no puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura. Cierre de la cita. Queridos amigos, hermanos, ni aunque se juntara todo el mundo con Satanás y todos sus demonios, jamás podrían frustrar los planes de Dios. De hecho, Él podría llevar a cabo toda su voluntad, todos sus propósitos, sin ninguna dificultad, como si no hubiera ninguna oposición en su contra. Isaías 40:15 dice: las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. ¿Se puede imaginar eso? Lo que está diciendo es que todas las naciones del mundo son como un polvo en la balanza para Dios. Eso indica que Dios es todopoderoso y soberano y que hará todo lo que le dicte su voluntad santa sin ninguna resistencia u oposición. Esto nos lleva a concluir que podemos confiar en Dios. Él es digno de nuestra confianza. Si su poder fuera limitado, tendríamos razones para estar preocupados o desanimados, ¿verdad? Desesperados tal vez. Pero cuando le comparamos, le contemplamos a través de las Escrituras, vestido en majestad, vestido en poder, sabemos que ninguna oración es demasiado difícil para que se lleve a cabo. Podemos ver de que nada es demasiado complicado o muy grande para Él, para que Él pueda suplir. Ninguna tentación es demasiado fuerte como para que Él fuera incapaz de poder librarnos de ella. Y definitivamente no hay ninguna aflicción, no hay ninguna depresión que sea demasiado profunda para que Dios no nos pueda rescatar de ella.
Pero Dios no solamente es poderoso, sino también es misericordioso. A pesar de que estos dos atributos sea un poquito difícil de ver cómo es que están entretejidos en un principio, ¿verdad? Su poder y su misericordia. Estos atributos, su poder y su misericordia, deberían llenarnos de gozo, de esperanza y de confianza, porque si Dios no fuera poderoso y al mismo tiempo misericordioso, no podría haber salvación. ¿Cómo es esto? Si Dios tuviera el poder, pero careciera de misericordia, podría perfectamente salvar a la humanidad, pero no tendría la inclinación de hacerlo. Ahora, si Dios fuera misericordioso, pero le faltara el poder, Él podría desear salvarnos, pero no tendría el poder, la fortaleza de hacerlo. Pero gracias a Dios que Él es todopoderoso, compasivo, lleno de gracia y de misericordia, de manera que Él nos ha alcanzado para salvarnos a través de Jesucristo. Él tiene el poder de salvar a cualquier persona, aún a aquellos que tú piensas que jamás podrían ser salvados, a aquellos que son más despreciados de la sociedad, a aquellos que tú piensas que ya están muy lejos. Para ellos ya no hay salvación. Dios es poderoso para salvar aún al más despreciado de la sociedad, aún al más malvado de la sociedad. Dios puede salvar. Y esto es importante cuando consideramos las consecuencias del pecado en el humano, ¿verdad? En el hombre, las mentes oscurecidas en tinieblas, los corazones duros, orgullosos, engañosos, malvados, hostiles hacia Dios, y todos los prejuicios mortales que el hombre naturalmente tiene en contra del Evangelio. Entonces, cuando consideramos eso, entonces la humanidad necesita de un Dios todopoderoso que lleve a cabo la redención, que lleve a cabo el nuevo nacimiento. Esto no es algo que tú puedas generar por ti mismo. Cuando Jesús habló del nuevo nacimiento, lo dijo de esa manera para que, pudiendo de alguna manera hacernos reflexionar acerca de algo tan importante en el mundo espiritual, pero lo dijo a través de un proceso natural, que es el nacimiento, ¿verdad? Bueno, en el nacimiento tú no puedes hacer nada. El nuevo nacimiento, la regeneración, habla de que Dios es el único que puede hacer eso. No podemos usar la coerción para que alguien sea nacido de nuevo. No podemos causar de que mi esposo o mi esposa sea nacido de nuevo. Es algo que solamente Dios puede hacer. De hecho, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, verso 26, dice: yo os daré un nuevo corazón y dice el Señor, pondré un nuevo espíritu en vosotros. Es Dios solamente el que puede hacerlo. Y entonces es importante poder establecer el poder de Dios obrando en cada aspecto de la salvación. El poder de Dios obrando. De acuerdo a Pablo, en el primer capítulo de su carta a los Efesios, en los versos 18 adelante, dice lo siguiente: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Ponga atención, porque realmente hay un elemento pasivo en esto. Cuando Pablo dice que los ojos de su corazón les sean iluminados, quiere decir que alguien más va a llevar a cabo esta acción de iluminar, y ese es Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos iluminar nosotros mismos. No podemos abrir nuestros ojos espirituales por nosotros mismos. Es Dios quien lleva a cabo eso. Entonces, por lo tanto, dice, para que sepan, dice Pablo, cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder.
¿Cómo, en pocas palabras, yo creo que Pablo debe haber dicho, ¿cómo les puedo explicar esto? Su poder, su poder, su poder. El poder de Dios. La extraordinaria grandeza de su poder. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Yo creo que Pablo, siendo un erudito, sacó de su diccionario todas las maneras posibles de cómo explicar esto. El poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo alaba la extraordinaria fuerza del poder de Dios manifestada en 3 áreas. Habla del llamamiento, habla de la herencia y de todo lo que está en medio. Hablemos un poquito del llamamiento y cómo el poder de Dios se manifiesta en el llamamiento. Aquí estamos hablando del principio de la vida cristiana, del nuevo nacimiento, del llamado eficaz y receptible del Espíritu Santo en la vida del pecador. Para que tengamos una perspectiva, Pablo dice que ese poder que actúa en el llamamiento solamente puede ser comparado con el poder de Dios obrando en la resurrección de Cristo. Imagínense, el nuevo nacimiento, la regeneración, no es un evento así como transitorio, que realmente sin ninguna importancia, de un asunto periferal dentro de la vida cristiana. Es extremadamente importante. De hecho, se lo voy a leer para poder confirmar esto. Le leo el verso 19 nuevamente y el 20. Dice, el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y luego el 20 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en el lugar celeste. No sé si alguno de ustedes había considerado el poder del Espíritu Santo, que no solamente obró en la creación del mundo, ¿verdad?, para dar vida, sino también obra para dar vida espiritual en aquellos que Dios decide salvar. Entonces hablamos del llamamiento, pero también Pablo en estos versos habla del poder de Dios manifestado en la herencia. Si el llamado de Dios nos traslada a los comienzos de la vida cristiana, la herencia de Dios, la herencia de la cual habla Pablo, apunta al final, de la cual el Espíritu Santo es la garantía. Lo dice en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Y que el apóstol Pedro, hablando de la herencia, la señala como incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son estos ustedes? Bueno, Pedro lo dice, allá mismo en el primer capítulo de Pedro, de la primera carta de Pedro, dice que son los nacidos de nuevo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que existe una plenitud de la certeza del poder de Dios. Él nos ayudará a perseverar hasta el final. Esa es una parte de la obra de lo cual estaremos hablando en los subsiguientes temas. Cuando estemos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, una de esas obras es que Él nos ayudará a perseverar en la vida cristiana hasta que recibamos esa herencia. William Hendrickson señala lo siguiente: Dios tiene a su disposición un poder tan grandioso como el que exhibió cuando levantó a su Hijo de entre los muertos y le sentó a su misma diestra. Es como si el apóstol dijera: no desesperéis, podéis confiar en el infinito poder de Dios. Llegará el día en que la herencia guardada para vosotros será eternamente vuestra. Fin de la cita. La garantía del Espíritu Santo, de lo cual nos hablaba Pablo en Efesios. Con razón el Señor Jesús decía también en Juan capítulo 10, versos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos esa herencia. Y luego, así que hablamos del llamamiento, hablamos de la herencia, hablamos de cómo Dios en su poder obra a través de
estos aspectos y también todo en el medio de estos dos, en medio de la herencia y en medio del llamamiento. Y cuando Pablo dice, para nosotros los que creemos, esto se refiere a toda la vida cristiana desde nuestro llamamiento hasta cuando recibamos nuestra herencia. Nuestro creer es el resultado del poder de Dios. De modo que el poder de Dios no se manifiesta solamente en la resurrección, cuando nos dio vida, de cuando estábamos muertos espiritualmente, sino a través de toda nuestra vida cristiana. Por lo tanto, no existe nada de que nos podamos jactar, ¿verdad? No hay nada de lo que nos podamos jactar. Y Pablo dedica un espacio considerable en Efesios capítulo 2 a la extraordinaria grandeza de la gracia de Dios, ¿verdad? Recalcando las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios. Y pienso que se puede resumir en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se jacte. Cuando la iglesia rehúye hablar acerca del pecado y de la necesidad imperante del arrepentimiento, cuando fallamos en proclamar de que el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, entonces el resultado es lo que frecuentemente podemos ver hoy en día. Una fe totalmente superficial, una forma de cristianismo sin sustancia y sin haber vidas transformadas. Una vida transformada debería ser tan evidente. La fe, queridos hermanos y amigos, requiere la grandeza extraordinaria del poder de Dios. Podemos descansar solo en Dios y sus promesas. Podemos venir a Dios buscando su ayuda porque Dios nos ama y nos invita a venir a Él. Quien puede suplirnos de nuestras necesidades y protegernos de todo lo que pueda venir. Porque de hecho, Él es más que suficiente, es más que capaz de hacer lo que le pedimos conforme a su voluntad. Él es una fortaleza inquebrantable. Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es torre fuerte, el justo corre a Él y está a salvo. Tenemos entonces a ser alentados y fortalecidos al considerar la grandeza del poder de Dios. Ninguna petición está más allá de su capacidad de poder responderla, excepto que no se encuentre dentro de la voluntad soberana de Dios. Dios ha hecho evidente su poder en el plan de redención. Ya es evidente en la creación, pero también lo ha hecho evidente en el plan de redención. Dios demostró su poder sometiendo a Satanás. Él derrotó y conquistó la muerte y el pecado. El poder de Dios se ha manifestado en la cruz de Cristo, quien sufrió totalmente debilitado y sin fuerzas, desarmó las fuerzas de las tinieblas, dejando la tumba vacía y conquistando la muerte. A veces el Señor permite desafíos en nuestras vidas y es una oportunidad para que su nombre sea glorificado y su poder sea manifestado en nuestras vidas. En conclusión, Dios es omnipotente. Pero ¿cuál entonces debería ser nuestra respuesta a este atributo, a esta perfección de Dios? La única respuesta debería ser gratitud, sumisión, humildad, mansedumbre y confianza en Él.